La fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quieres ver? Pregúntele a su hermano que está al lado, ¿qué quieres ver? Si es un esposo que todavía está inconverso, ¿lo quieres ver inconverso? ¿O lo quieres ver convertido? ¿O una esposa, o un hijo, o un tío, o un sobrino que no ha venido? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo ves? Pregúntate, ¿cómo ves esa situación? Ayer mi esposa y yo estábamos viendo un video. Digo, en español ahora se debe decir video. Sí, la Real Academia dijo que ahora así es que se dice, video. De un señor impío que dice, él estaba dando unas charlas de finanzas y dice que lo que tú dices tiene que ver mucho. ¿Sabes? Le estaba hablando así de querer ser libre financieramente y qué sé yo. Todas esas cosas que a veces le venden a uno. Gracias, Adán. Él decía, lo que tú dices, si dices que no vas a poder hacerlo, no lo vas a hacer. Y dije, wow, esos son principios básicos cristianos. Se los tomaron de la Biblia. ¿Verdad que sí? Al que cree, dijo Jesús, todo es posible. Si usted sigue viendo esa situación como usted la está viendo, así la va a ver. Pero mientras usted comience a creerle a aquel que dijo lo que dijo que si crees todo es posible. Yo le creo a él, a lo que él dijo. Y esas promesas tienen, a veces no son promesas, a veces son declaraciones que ya el Señor dio y así son. Está establecido. Pero a veces son promesas como la promesa del Salmo 91, versículo 14 en adelante, que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo, pero todo eso va a pasar, pero primero usted tiene que saber que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tienes que, es verdad, tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo y tienes que poner tu amor ¿en quién? En Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. No hay mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús. Pero no se quedó ahí. Si hacen lo que yo les mando. Mucha gente que dicen que Dios es su amigo. Pero si usted no está haciendo lo que Él manda, como dicen en mi país, no se vista, que no va, que la calle está mojada. Usted tiene que entender e internalizar que Dios, como Rey y Señor de todo el universo, en todo lo que le ofrece a usted, tiene unas condiciones. Y por eso he traído este momento un título sobre el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que dice, la gracia, algo más que el favor inmerecido de Dios. Verá que eso es lo que siempre decimos y es la definición que siempre hemos obtenido de la gracia. ¿Verdad que sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Antes de compartir este verso quisiera orar. Extienda su mano para acá y pida a Dios gracia para mí para poder hablar y recibir también. Y para usted para poder recibir. Gracias, Señor. Porque tú eres el Dios de toda misericordia y bondad, que nos trata no como merecemos, sino como necesitamos. Y necesitamos tu favor, tu gracia. En esta hora, Señor, si no tengo tu gracia,
nada soy, Señor, nada puedo hablar. Pero ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor. Y ayuda a tu iglesia, a tus santos, Señor, aquellos que compraste con sangre, a que puedan escuchar, Señor, y poder ser hacedores de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque me has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Génesis 6, 6 al 8. Tengo que tomar una postura muy calmada y relajada. Por eso ya me pusieron los linderos y los límites. De aquí no voy a salir, se los prometo. Y voy a tratar de no estar muy excitado. Que la palabra de Dios me excita mucho. Y me dan ganas de brincar y hacer cosas que mi esposa no le agrada que yo haga. Así que aquí voy a estar, mi amor. No te preocupes. El capítulo 6, versos 6 al 8 de Génesis dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era en el hebreo gen, H-E-N, o gen, mientras que en el Nuevo Testamento, el griego, así fue como se escribió el Nuevo Testamento, se le da la característica con la palabra charis o charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad. Así que definimos la gracia como favor y la bondad de Dios y le añadimos que no merecemos. Volviendo al verso de introducción de Génesis 6, 6, dice que en ese capítulo 6 de Génesis Dios describe la condición del ser humano. Cuando usted lee ese capítulo, el Creador, que fue el que le reveló a Moisés en el monte de Sinaí todo lo que había pasado desde el principio de la creación. Todo eso que usted ve escrito allí, que lo escribió Moisés, fue de la boca de Dios. Dios le dijo, así fue el principio de la creación, así fue el comienzo de la vida humana y así siguió. Así que el testimonio de Dios de la humanidad para aquel tiempo era una humanidad desmoralizada, perdida, entregada a la violencia y a la maldad. Era una humanidad en caos. Por causa de esto se nos dice que no solamente Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, sino que le dolió en su corazón. Wow. Cómo Dios especifica y detalla y le dice a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Me dolió haber hecho al hombre, me dolió en mi corazón. No sé cuántas veces has pasado por este momento donde te duele tu corazón y casi siempre es cuando alguien ofende. ¿Es cierto? Cuando alguien sobrepasa los linderos de tu confianza y te trata de la manera que tú entiendes no mereces y sabes. Es cuando llega dolor a tu corazón. Y era lo que el hombre y la humanidad en aquel tiempo, en el Génesis, en el principio, estaba haciendo en contra de su creador. Lo podemos entender así.
Dice que le dolió en su corazón. Por lo tanto, es interesante notar que Noé, en medio de una generación perversa, violenta y corrompida, haya delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová, en 2 de Crónicas, dice 16:10, dice, le dice Dios al rey, porque el rey se había confiado en los reyes de Asiria para pelear contra el ejército de Israel. El rey de Judá y el rey de Israel estaban en contiendas. El reino estaba dividido y él buscó su apoyo en el rey de Asiria. Mientras que años anteriores, 20 y pico, casi 30 años atrás, vino un ejército de etíopes que era de 1.000.000 de soldados. Y Dios le dio la victoria, siendo ellos un poquito de gente. Entonces, pero en este momento, él se apoya en el rey de Asiria y viene el vidente o el profeta y le dice, locamente has hecho. Te has confiado en el rey de Asiria. No era el ejército de los etíopes un ejército numerosísimo, y con todo porque te apoyaste en mí o te apoyaste en mí, yo los destruí y te di la victoria, porque los ojos de Jehová rodean la tierra para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios es espíritu, después le dice el Señor a la samaritana. Y Él está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Porque ha llegado ya la hora, y la hora es en que tenemos que adorar al Padre. Si Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, esto sigue vigente porque ya desde ese momento Él marcó el tiempo. La hora es, ya es hora de que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, porque Él los está buscando. Sus ojos rodean la tierra. Si puedes notar, hemos oído, ¿verdad?, que la gracia de Dios se define como el favor inmerecido de Dios, pero déjeme preguntarle, por favor, con mucho cuidado, con entendimiento y respeto. Vamos. ¿Tenemos que permanecer en la condición de inmerecedores para recibir la gracia de Dios? ¿Me entienden lo que les digo? Tenemos que continuar en ese estado de pecadores o transgresores activos para tener esa gracia, o más gracia tenemos. Bueno, vaya conmigo a Romanos 6, verso 1. El apóstol Pablo dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero él dice, eso lo dice en el capítulo 5 al final, pero entonces dice en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice él? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos han muerto al pecado? Usted tiene los otros días, ¿verdad, pastor? La semana pasada, el fin de semana pasada, estábamos velando aquí al hermano Bautista. Esto es un ejemplo hipotético. Si el hermano Bautista hubiera sido un alcohólico, usted le pudo haber traído una botella de alcohol del más rico, del tequila más fino de México. Él no se lo iba a beber. Le hubiera traído, si hubiera tenido problemas de drogadicción, usted le hubiera traído algo de droga, no lo iba a tomar. Estaba muerto. Por eso cuando Pablo está dando la ilustración, usted está muerto. ¿Cómo va a vivir al pecado si usted está muerto? ¿Me entiende? Es algo lógico. Entonces,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Claro está, no podemos permanecer en la desobediencia, en la transgresión y recibir la gracia de Dios. Hemos sido llamados a andar en vida nueva, una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Por eso usted ve en el Génesis cuando Adán podía comer del árbol de la vida, que esto representa la gracia de Dios, el hombre podía comer de ese árbol y vivir para siempre. Voy a darle una reseña de lo que significa ese árbol, pero no es mi tema. Quisiera entrar en un segundo tema más luego, si tengo la oportunidad, porque gracias doy a Dios por la oportunidad que se nos da de poder compartir aquí la palabra de Dios. El árbol de la vida era el árbol que el hombre comía y podía seguir viviendo para siempre. Y Dios lo tenía allí mientras el hombre estaba en acuerdo con Dios. No vas a comer de ese árbol, no voy a comer de ese árbol. El día que lo coma, el día que lo coma, no voy a comer. El día que lo coma, voy a morir. Tan pronto comió del árbol, desobedeció. ¿Y qué pasó con el árbol de la vida? Tan pronto comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, Dios hizo algo con ese árbol. ¿Qué hizo? Dice que guardó con un ángel y una espada que se revolvía por todo el camino para que el hombre ni siquiera fuera por el camino a buscar el árbol. No había la forma de que el hombre pudiera alcanzar la gracia de Dios, la vida eterna, dice el Señor. Vamos a quitar el árbol de la vida del alcance del hombre, no sea que llegue y tome del árbol y en su condición como está, viva para siempre. Dios no va a dejar que su gracia se desparrame. ¿Por qué? Porque Él requiere cosas muy importantes para usted poder tener ese favor que no merece. Pero, diga conmigo, pero, déjelo ahí. Porque otra vez, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Vamos a ver otra vez lo que Dios testifica. Vaya a Génesis otra vez, capítulo 6. Vamos a ver lo que Dios testifica de Noé. Después que dice, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios, o ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Los ojos de Dios estaban rodeando la tierra. De momento se detuvieron en Noé. Oh, espérate. Mira cómo está la humanidad. Rodeaba Dios la tierra con sus ojos. Mira cómo está la humanidad. Mira cómo están perdidos. Mira, por culpa, porque se lo dijo Adán. Ahora por tu culpa, por esta desobediencia, maldita va a ser la tierra. Por tu culpa, por tu causa, se lo dijo Dios. Y el hombre que estaba haciendo en ese momento estaba transgrediendo la ley de Dios. Había violencia, había perversión. El hombre dice que su corazón era de continuo el mal. El hombre estaba abandonado a los brazos del pecado y de la transgresión. Abandonado, totalmente sumergido en querer ofender a Dios. Esa es la vida del pecador antes de venir a Cristo. Ahora, sus ojos se detuvieron en Noé. Y Dios dijo, oh, este no es igual. Y si usted puede ver en ese versículo 9, ponga sus ojos en ese versículo 9. Dice,
Y estas son las generaciones de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Ahora vamos a describir a Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otra vez vamos a fijarnos en medio de una generación perversa, violenta y corrompida. A pesar de esto, Noé era justo, y caminaba. Qué hermoso ejemplo había tenido Noé, que su bisabuelo, escuche bien lo que pasó con su bisabuelo. Su bisabuelo caminó con Dios como también Noé caminaba con Dios. ¿Usted sabe qué pasó? Dice que Dios, a los 365 años de vida, se lo llevó. Y en Hebreo dice que hay gente que vivió por fe, que Dios los vio, gente que no merecía vivir en este mundo. Uno de ellos fue Enoc, otro de ellos fue ¿quién? ¿Quién fue el otro que Dios traspuso? Elías. Y hay otros más que vivieron de la misma manera. Pero Dios no se podía llevar a todo el mundo. Pero va a haber un día en que Dios se va a llevar a todos esos que esperan en Él. ¿Cuántos esperan ese día cuando Dios se va a llevar a aquellos con los cuales sus ojos miran y rodean la tierra y para sobre ellos? Él mira aquí y para sobre ti, para sobre ti, para sobre ti. Y mira y te ve y da su gracia, su favor inmerecido. Otra vez, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bueno cuando usted le puede dar un ejemplo a sus generaciones futuras de cómo se sirve a Dios. De esta manera, hijo, de esta manera, nieto, así se sirve a Dios. Podrían dar un sinnúmero de ejemplos, pero quisiera continuar. Vaya conmigo a Tito, está en el Nuevo Testamento, Tito 2, 11 al 14. Lo tenemos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Escuche bien, si Noé, dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y la gracia se derramó en sus labios. La gracia vino por Jesucristo. Y ahora nosotros, hermanos, somos privilegiados por tener esa gracia a través de ese sacrificio hermoso que hizo Cristo y su vida y su ejemplo que nos dio. Entonces el apóstol le escribe a Tito por ese ejemplo hermoso que nos da Jesucristo, por esa gracia que vino a través de él, le dice a Tito, Tito, la gracia de Dios, verso 11 del capítulo 2, se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos, vamos a ver qué nos enseña la gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir entonces ahora cuando la gracia se ha dado por Jesucristo? Debemos vivir sobria, justa y piadosamente, porque esto es lo que te enseña la gracia. La gracia te enseña esto, que tienes que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces no te da Dios la gracia para que tú vivas como dicen muchos por ahí, como tú puedas, no como tú quieras, pero como tú puedas. Hay algunos que dicen, sí, como tú quieras, porque la gracia como quiera va a estar contigo y Dios es tan bueno y tienen a Dios como si fuera un abuelo.
¿Sabe que los abuelos son los que más malcrían a los nietos? Porque ellos como que, no sé, ellos dicen, qué nietecito, mira qué cosa más bella salió de mí. De mí salió mi hijo, de mi hijo salió este nieto. Y qué cosa más preciosa. Y como que los abuelos los añoñan más, ¿verdad que sí? Están, como dicen los mexicanos, los chiflan. Los alcahuetean, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Entonces la gente se cree que Dios es un abuelo. Dios no es abuelo de nadie. Dios es padre para aquellos que lo obedecen, pero también es nuestro juez. Y quien primero va a pasar por el juicio de Dios es la casa. Y usted es casa. Usted y yo somos la casa. El juicio antes de que venga sobre la tierra va a venir sobre nosotros. ¿Estamos? Entonces tenemos que andar ¿cómo? ¿Cómo nos enseña entonces la gracia que tenemos que andar? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así tiene que ser usted. Usted tiene propiedad, o alguien se apropió de usted. Usted tiene un propietario y por lo tanto usted tiene que ser celoso. Amén. Un ejemplo muy singular lo encontramos en el apóstol Pablo. Este tremendo hombre de Dios se autodenominó como el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. ¡Wow! También escribió cosas muy profundas y difíciles de entender. Revelaciones que a muy pocos hombres de Dios les fue dado a conocer. Este hombre de Dios descubrió un misterio tremendísimo para entender la gracia de Dios. Vaya conmigo, 2 Corintios 12, 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted puede ver aquí, es tremendo este pasaje porque nos da a entender primero que las revelaciones de Dios pudieron haber hecho que Pablo se exaltase desmedidamente, excesivamente. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios, por causa de esta exaltación que Pablo pudiera haber tenido, no sé si lo han visto en la televisión, hay mucha gente que trae los tremendos mensajes y ellos se ven como, déjenme callarme porque aquí no he venido a hablar de nadie, pero es difícil ver la condición de mucha gente que Dios le da algo por gracia y no se da por gracia. ¿Me entiende? Se han hecho de muchas cosas y no es mi tema, no estoy juzgando aquí a nadie, pero ve lo que Dios hizo con Pablo. Gracias a Dios que podemos tener esto. Gracias a Dios que Pablo no envió por correo ninguna cuota monetaria para que nosotros nos pudiéramos apropiar de 1 y 2 de Corintios o de Romanos. ¿Cuánto te tengo que dar, Pablo? Esa exaltación desmedida, Dios la paró. ¿Cómo la paró? Envió un aguijón. ¿Un mensajero de quién? ¿De Dios? No, de Satanás. Y lo abofeteaba en la cara. ¿Qué tú te crees que tú eres? Y se burlaba, a lo mejor, no sé qué era ese mensajero de Satanás, pero lo que hacía eso, ¿qué usted cree que hacía eso? Porque si yo vengo ahora mismo donde Albi, o Albi viene donde mí, mira, David, cállate la boca, pla, 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 ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a avergonzar y voy a estar aquí, Dios mío, qué vergüenza.
y me voy a mantener bajito. ¿Verdad que sí? Y voy a estar, espérate, que la gloria y la honra le pertenecen a quién. Entonces Dios hacía con este mensajero de Satanás que lo abofeteaba, le hacía ver a Pablo que todo lo que él sabía, todo lo que él tenía, provenía de quién. Por lo tanto, él tenía que mantener una actitud como. Cuando tú eres humillado, cuando tú eres humillado, cuando tú, aquí le llaman el bullying. ¿Qué pasa con los niños cuando andan en bullying? Se humillan y andan asustados, humillados. ¿Verdad que sí? La pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿para qué Dios? No por qué. ¿Para qué Dios permite esta molestia o sufrimiento en su siervo? Eso lo vemos cuando le dice la respuesta divina: bástate en mí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú me reconoces, cuando tú eres débil, entonces eres humilde. Entonces te humillas, me reconoces y entonces yo puedo actuar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mientras tú estás quebrantado, mientras eres humilde, mientras tú reconoces quién es Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer, tú te quebrantas y entonces Dios envía su gracia. Él te mira y dice: oh, algo tengo que hacer por porque está humillado, reconoce quién soy yo, por lo tanto tengo que hacer algo. Y Dios se desespera por hacer algo por ti, porque lo dice: sus ojos rodean la tierra para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Perdónenme, prometí. No puedo hacerlo porque me quedo sin voz. Así que vemos que obediencia, dice Santiago 4:6-8, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, obediencia es igual a ¿qué? A humildad. Y humildad agrada a Dios. Por lo tanto, Él te va a dar mayor gracia si tú te mantienes humilde, si tú te mantienes reconociéndolo. Hubo aquí un tiempo donde el pastor habló de que la fe significa no solamente creer lo que Dios te puede dar, pero recuerda ese mensaje, Jaime, es fidelidad. Es una forma en la cual la palabra fe se define. Fiel, fe, fiel, fidelidad, ser firmes. Entonces, Él da mayor gracia, por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para poder obedecer tenemos que conocer a Dios y conocer lo que Él pide de nosotros. Usted tiene que conocerlo, porque esa es la vida eterna. Mientras usted anda en obediencia, usted lo conoce, usted anda en obediencia, en humildad, y entonces usted puede alcanzar ese árbol de la vida y comer de él. De lo contrario, va a haber una espada que va a guardar el camino y te va a decir: no, aléjate, aléjate. No es para menos que el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, en Juan capítulo 8, verso 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. O sea, lo podemos parafrasear de otra manera. Si Jesús hacía lo que no le agradaba al Padre, ¿podía el Padre estar con Él? No. Y el Padre tomó una determinación. Cuando Él cargó el pecado del mundo, el Padre viró su rostro porque no puede ver el pecado.
Cuando tú no haces lo que a él le agrada, dice, el pecado está en el que sabe hacerlo y no lo. Hebreos 12 dice 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 10:38 dice, el justo por fe vivirá, mas si retrocede, no va a agradar mi alma. Usted no puede retroceder, usted tiene que continuar, usted tiene que vivir por fe, agradándole. Cuando usted retrocede, cuando usted transgrede la ley de Dios. Cuando usted retrocede, usted desobedece a Dios. Cuando usted retrocede, usted ofende a Dios. Porque sin fe es imposible. Entonces usted tiene que agradarle, ¿cómo? Con fe. ¿Y cómo usted obra en fe? Bueno, la fe viene por, y el oír viene por. Dios decide quién oye. Si usted no tiene un corazón dispuesto para con Él, si usted está metido en otras cosas, usted se está entreteniendo en otras cosas, usted está cambiando de foco, la gracia de Dios no puede llegar ahí. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, tienes que buscar las cosas de arriba. Sé fiel, sé firme y cree lo que Él te ha mandado a hacer. Humíllate delante de Él. Mientras tú andas humillado delante de Él, Él te da su gracia, Él te da su favor, su misericordia te alcanza. Entonces, para finalizar, Willy, si me puedes ayudar. Tenemos que entender que la gracia de Dios no solamente es un favor inmerecido. Es cierto, no podemos merecerlo, pero hay que alcanzarlo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Hay que alcanzarla. Hay que esforzarse en ella. Si tú no te esfuerzas en ella, hermano, no la vas a poder alcanzar. Él ya te ha dado su gracia y su gracia te enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, te enseña que vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y yo te aseguro, no porque yo lo diga, sino porque lo que he conocido de Él y me ha enseñado es que sus ojos van a rodear la tierra. Y al igual que Noé, tú y yo sabemos que la tierra está más desmoralizada que nunca. Pero sus ojos van a parar en ti. Sus ojos se van a establecer en ti. Sus ojos van a quedar quietos en ti. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él callará de amor. Se regocijará. Él hará resplandecer su rostro sobre ti y pondrá en ti paz. Si puedes estar de pie en esta mañana. Señor, he hablado tu palabra. Solo queda de nosotros, Señor, poder servirte, seguirte y caminar como tu gracia nos enseña. Ayúdanos. Ayúdanos, porque solo no podemos.